Si vieron la reciente publicación que hizo Taehyung el 24 de junio de 2026, podrán haber notado que hubieran ciertas fotos que por supuesto llamaron mucho la atención. Y es que desde el momento en el que Taehyung decidió publicar una foto de sí mismo con el cubrebocas roto, y pareció que había causado cierta risa en él como para publicarla en su recopilación de fotos. Curiosamente, en la parte de atrás se podía alcanzar a ver a Jungkook junto a él, mientras probablemente regresaban a sus casas después de trotar, ya que si nos fijamos bien del fondo en el que estaban y donde Taehyung tomó su foto para que vieran su cubrebocas roto, aunque sabía que Jungkook también salía ahí, muchos fans descubrieron que se trataba del puente que conectaba el río Han, donde muchas veces se les ha visto correr, por lo que suponer que ellos dos habían ido a hacer cardio juntos en estos días da una perspectiva de que Taehyung subió esta foto solo porque Jungkook también salía con él. Y aunque probablemente Jungkook pudo no haberse dado cuenta de que Taehyung estaba tomándose una foto, al ver que solo salía su ojo y ese gorro que hemos visto en otras ocasiones, el cubrebocas que tenía Jungkook también había llamado mucho la atención. No solo porque esta foto reveló cosas que nos emocionaron y nos alegraron, sino que también nos hizo suponer que ese cubrebocas era característico de Jungkook. Probablemente esto es más una teoría que una realidad, pero sí quise añadirlo aquí porque en una de las tantas fotos que subió Taehyung, también hubo una en particular que llamó mucho la atención. Y es que cuando Taehyung publicó otra foto de sí mismo tomada desde el espejo de un gimnasio, él estaba usando uno de esos cubrebocas que hicieron que los fans comenzaran a especular cosas relacionadas a Jungkook, puesto que en diferentes ocasiones a Jungkook se le ha visto usar este tipo de mascarillas que han comenzado a llamar la atención por lo diferente que se ve, incluso cuando lo usó recientemente en su salida de Corea a Madrid, y por el cual hasta los habían catalogado como una pareja por la similitud de las mascarillas que hicieron que Jungkook mirara a Taehyung para comprobar su reacción, y él mismo terminara estando de acuerdo con que parecían una pareja real. Pero aunque probablemente algunos piensen que esta teoría es bastante rebuscada y que probablemente no tenga nada que ver con Jungkook, en realidad que Taehyung haya ido al gym con este tipo de cubrebocas, luego de decir en ese mismo video que la mascarilla era de Jungkook y sentirse tímido por la confirmación de Jungkook ante la insinuación de algo entre los dos, solo hizo que esta foto confirmara una y otra vez que Jungkook definitivamente le compartía de sus cubrebocas a Taehyung. Y aún así, cuando se supone que una cuenta fan publicó en Twitter que si Taekook era real, que Jungkook usara en el aeropuerto una marca de accesorios muy reconocida llamada Chrome Hearts, y horas más tarde, él apareció utilizando anillos de dicha petición. Por supuesto que esto volvió a dar de qué hablar al recordar la vez que alguien más le hizo una petición específica a Taehyung, y él salió con su micrófono verde en el único concierto que ha utilizado dicho color. Así que, aunque quieran desviar la atención a otras situaciones y sus opiniones sean más excusas que la verdad absoluta, Taekook definitivamente está viendo todo lo que ARMY quiere en confirmación. Y para cuando el 25 de junio, entre las tantas fotos que Jungkook subió a sus historias de Instagram, también publicó una foto que siempre sería el mejor recuerdo de todos los Taekook shippers, porque recordar la forma en la que Taehyung lo tomó de la cintura tan descaradamente y Jungkook solo pudo reaccionar con total timidez y nerviosismo, este momento solo nos hizo mantener una sonrisa casi similar a la que Taehyung tenía ese día, mientras éramos conscientes de que Jungkook simplemente no podía evitar sentirse el más feliz solo por tener a Taehyung tratándolo así. Ahora, para el 26 de junio, en el primer soundcheck de BTS en Madrid, desde el inicio, también ocurrieron ciertas cosas que nos dejaron con una enorme satisfacción, porque cuando Taekook entró juntos al recinto y tal parecía que todavía había cierto espacio entre los dos al estar concentrados en hablar y mirar hacia los fans, curiosamente esa distancia iba reduciéndose poco a poco como si sus cuerpos se buscaran solos, y para cuando Jungkook giró la cabeza hacia él como si estuviera diciéndole algo que Taehyung probablemente le respondió, al ver cómo Jungkook se lo quedó viendo tan fijamente y luego estuvo tan satisfecho que terminó cantando hacia los fans, lo que ocurrió justo después definitivamente nos había tenido con una sonrisa, ya que a pesar de que ellos siguieron caminando y la distancia entre los dos se había reducido considerablemente, mientras el codo de Jungkook rozaba la espalda de Taehyung, probablemente muchos pensamos que ese pequeño contacto no iría más allá. Sin embargo, solo cuando la cámara giró hacia otro lado y volvió a enfocarlos, pudimos ver el momento en el que Jungkook dejó todo el espacio personal a un lado y se acercó todavía más a Taehyung para pasarle un brazo por los hombros y continuar caminando de esa forma junto a él. Esa aparente necesidad de contacto físico por parte de Jungkook una vez más parecía no querer dejar pasar la oportunidad, porque aunque en un principio parecía haber obtenido lo que quería con esa breve y rápido roce, terminó acortando aún más la distancia entre ambos mientras caminaban hacia el escenario, saludaban con energía a los fans y él parecía completamente cómodo permaneciendo a su lado.
pero lo que terminó sorprendiendo todavía más fue cuando Taehyung pareció inclinarse para decirle algo muy cerca del rostro de Jungkook, mientras ambos seguían caminando prácticamente pegados, porque el hecho de que Jungkook hubiese iniciado con el contacto físico como si fuese su propia necesidad actuando, y no tuviera problema en continuar la caminata agarrando a Taehyung por el hombro, y luego pasando la mano por su cuello para mantener la nula distancia, hizo que nos sorprendiéramos por su audacia. Incluso cuando ambos gritaron una frase en español hacia el público, daba la impresión de que lo habían practicado de antemano, pues parecía que cada uno sabía exactamente lo que el otro iba a decir. La sincronía con que lo hicieron mientras seguían caminando uno al lado del otro con Yoongi a un costado hizo que el momento se sintiera aún más especial. Me pareció bastante bonito cómo terminaron diciendo que estaba rico, probablemente el ambiente, y sus sonrisas parecían decirlo todo, como si ambos disfrutaran de haber compartido ese pequeño instante juntos, mientras sus miradas se encontraban y ese sentimiento cálido se instalaba. Y cuando finalmente salieron de la prueba de sonido y caminaron por unos instantes juntos, sabíamos que este próximo concierto también nos traería demasiadas cosas otra vez, pero lo que verdaderamente no pudimos esperar, y hasta el momento sigo bastante sorprendido por lo descarados que se volvieron en el primer día de concierto en Madrid. Fue el momento en el que inicialmente se acercaron habitualmente durante Run BTS. Taehyung colocó una mano en el hombro de Jungkook para no perder distancia, y Jungkook giró la cara hacia su dirección, quedándose particularmente cerca del otro mientras la parte más fuerte de la canción llegaba, y aunque bailaron alrededor del otro durante unos minutos más, curiosamente había un ancla que siempre haría que Jungkook lo mirara una y otra vez a él. Y más tarde, cuando Taehyung pareció notar que Jungkook iba hacia él, no hizo más que estirar la sonrisa y dejarse mover cuando Jungkook había aprovechado el momento de apretar su brazo descubierto y jalarlo con toda la intención de hacer un giro con él. Dicha adrenalina parecía ser causada de la euforia que sentían en Body to Body, y el hecho de que Taehyung se hubiese dejado girar cuando Jungkook apretó su brazo en un acto necesario, solo hizo que sus sonrisas se notaran más genuinas. Y es que, como habíamos estado presenciando en otros conciertos, Taekook aparentemente tenía ciertos momentos en los que aprovecharían hacer algo más que solo mirarse. Porque cuando Taehyung no dudó en rodear los hombros de Jungkook con su brazo y mantenerlo cerca de él, Jungkook tampoco hizo mayor esfuerzo por hacer algo más que pertenecer ahí, llevando un brazo a la espalda de Taehyung y moviéndose en la misma sintonía que él, porque después de que Taehyung lo soltó, Jungkook no pudo dejar de verlo por un rato más. Sin embargo, en Butter, cuando el trío dinámico buscó una forma de divertirse otra vez, y Taehyung y Jungkook iniciaron un baile bastante atrevido al mover las caderas sensualmente a un lado, la manera en la que Taehyung lo miró después con una sonrisa media ladeada y una expresión bastante suave al mirar fijamente a un bonito Jungkook no fue algo que pudimos ignorar más, porque curiosamente Taehyung siguió mirando en su dirección aunque fuese por unos breves segundos, y aunque parecía que Jungkook ni siquiera se estaba dando cuenta, tampoco pudo evitar girar hacia Taehyung para mirarlo más de lo que Taehyung podría haber querido mirar. Y cuando él tocó su hombro y Jungkook por supuesto que siempre iba a estar disponible para seguirle el juego a Taehyung, no dudó en mirarlo y copiar cada uno de sus movimientos suaves y bonitos. Ninguno de estos dos podría tener algún tipo de masculinidad frágil mientras los veíamos hacer ciertos movimientos armónicos y unas expresiones que podrían decírtelo todo, porque cuando sus movimientos se encontraron y Jungkook terminó mirándolo una vez más, Taehyung también lo hizo en su dirección como si fuese necesidad, porque Taehyung siguió mirándolo como si no pudiera evitarlo, a pesar de que Jungkook probablemente no se había dado cuenta de eso. Y cuando regresó a su lugar pero tocó su brazo en un llamado que Taehyung no ignoró, él definitivamente había sonreído más si era posible, mirando primero lo que hacía Jin y riéndose antes de mirar a Jungkook detrás de él. Y ante el círculo que hizo para que Jin encestara, Jungkook no pudo dejar de verlo con una expresión entre divertido y algo seria, dejando de mirarlo con cierto humor y haciendo que Taehyung también sonriera en su dirección. Porque si hay algo que puedo decir acerca de la forma en la que Jungkook escaneó todo lo que Taehyung hacía a su lado y no dudó en seguirle como ya era habitual, su disposición siempre será una de las cosas que más podemos destacar del amor tan sincero que Jungkook le tiene a él. Porque cuando Jungkook sonrió y pareció preguntarle algo, Taehyung no pareció contestarle verbalmente más que para mirarlo y seguir bailando junto a él. Y si es que hablamos específicamente de cosas extrañas que Taehyung de repente hace sin ningún contexto, probablemente podríamos decir que ni siquiera Jungkook sabría cómo reaccionar cuando lo tiene así. Y es que al inicio de Dynamite, cuando Taehyung fingió ser una silla para que Jungkook tomara asiento en su espalda, él cantó cómodamente mientras Taehyung seguía debajo de él, y cuando se levantó, toda la caballerosidad de Jungkook se vio reflejada en cuanto lo ayudó a ponerse de pie con su mano sosteniendo su brazo. Así que cuando Taehyung se giró a él y sonrió enormemente por lo que había hecho,
esa misma felicidad nadie se la pudo borrar, porque se había colocado así con todo el propósito de que Jungkook se sentara en él. Jungkook lo vio y aunque no pareció saber cómo reaccionar, pareció agacharse para preguntarle a Taehyung si estaba bien que se sentara sobre su espalda, por lo que cuando hubo una confirmación de por medio y Jungkook no perdió más tiempo mientras se acomodaba de mejor forma, incluso así Jungkook siempre pensaría en Taehyung antes de cualquier cosa, ya que la sonrisa que Jungkook mantuvo mientras aparentemente se sentía tímido por lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo mantenía una actitud bastante fuerte. Su acción después de esto definitivamente fue una de las mejores cosas para ver. Taehyung ni siquiera se esforzaba por hacerlo reír, y ya tenías a Jungkook casi escupiendo el agua que había ido a beber solo porque el discurso de Taehyung lo había hecho reír, casi ahogándose con el agua y manteniendo una expresión divertida ante el mucho picante de Taehyung, por lo que su bonita expresión nos había hecho sonreír de la misma manera en la que él pareció derretirse por Taehyung. Y dado que hasta cuando hicieron un baile famoso actualmente en TikTok, ellos parecieron hacerlo sin siquiera pensar que el otro lo haría también, más como algo que habían estado haciendo en privado y de repente se habían acordado, lo que me pareció curiosamente gracioso, porque la forma en la que Jungkook lo miró con intensidad y Taehyung no pudo evitar tocar su mentón como le gustaba tanto, terminó dándole la mano para no hacer esto mucho más sospechoso de lo que parecía. Aunque su bonita acción fue una de las cosas más bonitas para nosotros. Jungkook fue y miró hacia Taehyung cuando éste estaba buscando ayuda en Namjoon para saber qué decir, lo que hizo que su corazón pareciera encogerse por lo lindo que estaba actuando desde su tata Mike, y cuando dijo lo que hizo y lo exageró en bonito, Jungkook no pudo evitar la risa que le ganó para cuando ya estaba casi muriéndose de amor, porque parecía ser lo mismo que sintió cuando lo vio girar en su lugar. Y eso definitivamente había llamado su atención en cuanto sonrió con aprecio, y no pudo dejar de verlo. Taehyung no se había dado cuenta de eso, y era fácil notar que de todas las cosas que podría pasar, Jungkook nunca dejaría de mostrar su eterno amor por él, ya que al final de la foto grupal después del concierto, ellos dos se pegaron juntos como si la poca distancia no fuese suficiente, porque incluso Jungkook mantenía una pierna hacia la suya, apresándolo más de lo que se podía distinguir y manteniéndose así de cerca. Ahora, durante el live que Namjoon inició con Jin, Taehyung y Jimin, también ocurrieron ciertas cosas que llamaron la atención, porque cuando Taehyung contó que él y Jungkook estuvieron hablando seriamente sobre una idea que Jeongi había propuesto en tono de broma, como formar una banda en la que Jeongi tocaría la guitarra, Seokjin y Taehyung estarían en el piano, Hoseok sería el baterista, y Jimin junto con Jungkook se encargarían de las voces. Seokjin comentó entre risas que todavía les hacía falta un bajista para completar la banda, que seguramente sería Namjoon, y aunque Jin dijo que Jungkook había dicho algo al respecto, Taehyung rápidamente salió a decir que Jungkook en realidad quería hacer algo, aunque no pareció recordar especialmente de qué se trataba, aunque el dato de que ellos dos habían tenido una conversación interna respecto a cosas a futuro nos pareció bastante interesante de resaltar. Y aquí me gustaría hacer hincapié en la forma en la que Taehyung miró a Jungkook cuando este llegó, porque cuando Jungkook entró diciendo algo y Taehyung desvió la mirada hacia la puerta, él no pudo evitar soltar una risa mientras probablemente Jungkook hacía algo gracioso detrás. Su mirada suave se quedó sobre él mientras lo escaneaba de arriba a abajo y volvió a soltar otra carcajada más. Seguramente Jungkook había preguntado sobre lo que hacían y por eso Taehyung terminó apuntando hacia la cámara mientras volvía a poner sus ojos sobre él. Pero curiosamente, cuando Taehyung se lo quedó viendo mucho más tiempo con una mirada difícil de describir, nadie puede decir que el acto de pasar la lengua por sus labios y mirarlo como si se lo fuera a comer era un acto de pura fraternidad, porque tendrías que verlo con lentes para darte cuenta de que su mirada y su postura había dictaminado un deseo que no se podía borrar, casi como si se hubiese olvidado de que estaba en el live, y todo lo que pudiera hacer en ese momento fuese mirar a Jungkook con una media sonrisa y una expresión que no se pudo ignorar. Y dado que cuando Jungkook dijo algo en su acento marcado de Busan, Taehyung no pudo evitar reírse fuertemente mientras parecía seguirlo con la mirada, lo que solo nos hacía saber hacia dónde se dirigía Jungkook para unirse al resto, porque Taehyung estaba lejos de querer dejar de verlo, apretando una sonrisa entre sus labios inferior y luego quitándola solo cuando pareció pasarse la lengua por los dientes, mirando todavía con esa expresión que gritaba todo menos amistad, y una contestación a lo que Jungkook no pudo evitar preguntar, porque su disposición al estar más enfocado ante la llegada de Jungkook no fue algo que pudimos ignorar, porque su mirada se quedó más tiempo del necesario en él, siendo que cuando podía Taehyung giraba a verlo, asomándose para no perder ángulo y dejando ver en qué dirección no podía dejar de ver.
Pero cuando desde el principio Jin interrogó a Jungkook como lo hizo con todos, al saber si en un caso hipotético salvaría a 1000 personas en un tren o a Jimin, Taehyung pareció estar bastante inmerso en la conversación como para reaccionar con algo más en contraste o como había estado. Pero ante la aparentemente respuesta de Jungkook al decir que al fin y al cabo Jimin era familia y que lo salvaría a él, la reacción de Taehyung por supuesto que no podía faltar, ya que cuando él lo escuchó no pudo hacer más que reírse porque Jungkook siempre sabría cómo hacerlo feliz sin siquiera esforzarse por ello, dado que su mirada se había quedado en él. Nadie puede decir que su reacción había dicho todo lo que nosotros sabemos acerca de lo feliz que es Taehyung al verlo a él. Pero la verdadera sorpresa al ver el tratamiento de princesa del que solo Taehyung puede presumir fue la forma en la que Taehyung le pidió a Jungkook que le pasara unos macarons que estaban a un lado, ya que se había levantado a acomodar la cámara. Pero como Jungkook no veía cuáles eran, Taehyung simplemente señaló dónde estaban. Jungkook fue a buscarlos, tomó uno y le preguntó si quería el de chocolate, pero al ver la expresión de Taehyung entendió que ese no era el que buscaba sin que él se lo aclarara. Entonces siguió revisando hasta que eligió uno, y antes de dárselo, dijo entre risas, a simple vista este es el que se ve más rico, y finalmente se lo entregó a Taehyung, quien tomó uno para él y otro para Jimin, lo que solo siguió confirmando para nosotros que Jungkook siempre buscaría darle todo lo mejor cuando se trataba de él, y cuando finalmente, por azares del destino, los dos asientos que estaban a un lado de Taehyung se habían desocupado, él aprovechó toda la situación que se le había dado, para terminar sentándose más cerca de Taehyung, y aunque no fue precisamente descarado al tomar una silla más cerca, pareció conformarse con estar a una silla de él, porque al menos era lo más cerca que habían estado desde que había llegado, y cuando Taehyung lo miró de reojo cuando Jungkook saludó, él ni siquiera podía que sus ojos seguían yéndose hacia Jungkook, porque cuando volvió a mirarlo más tiempo y colocó un brazo en la silla vacía, parecía más relajado y feliz, mostrando otra actitud entre los dos. Y como yo realmente no puedo dejar pasar las cosas que hacen que estos dos ya les salgan rumores de citas como habíamos imaginado tanto, para el mismo 26 de junio, cuando Taehyung subió una historia y Jungkook se la respondió, hubieron cosas que yo no pude ignorar. Dado que cuando Taehyung publicó un video de él moviendo su mano y su pie al mismo tiempo y haciendo movimientos que resultarían difíciles para otros, él escribió en su publicación que era un talento inesperado mientras mostraba que podía hacerlo, y finalmente daba un visto bueno con ambos pulgares. Lo curioso es que más tarde en el mismo día, Jungkook vendría a subir un video similar en la misma posición, y mostrando casi el mismo fondo de la habitación mientras hacía exactamente los mismos movimientos con su mano y pie, escribiendo también en su video que si él también tendría ese talento oculto, como una respuesta a la historia de Taehyung, y quizá también para molestarle un poco como era habitual, dado que al final hizo el mismo gesto de aprobar lo que hizo. Claramente se trataba de una respuesta en broma hacia él, e imaginar que probablemente Jungkook se rió mucho al ver la historia de Taehyung, y no dudó en irse a tirar a la cama para grabarse de la misma forma que él solo para jugar públicamente. Me pareció una de las cosas más bonitas y graciosas por parte de Jungkook, porque ante lo que Taehyung siempre extrañó de él, además de besarlo, era que Jungkook definitivamente siempre lo molestaría en las cosas que subiría o haría para los fans, y tendría a este Jungkook publicando cosas solo para reírse lindamente de sus ocurrencias, lo que hizo que muchos simplemente no pudiéramos dejar de pensar que definitivamente se estaban coqueteando. De todas formas, para el día 27 de junio, a través de la cuenta de BTS en Instagram, también obtuvimos algo que probablemente no esperábamos. Y es que al ver cómo Taehyung parecía querer darle un bocado de arroz que en la foto, Jungkook no notó mientras tomaba algo de comida para su plato. Probablemente el trasfondo de la foto podría revelarnos lo lindo y servicial que siempre era Taehyung cuando se trataba de Jungkook, puesto que la forma en la que incluso lo miró simplemente nos los dijo todo, dado que se había decidido responderle a Jungkook de su propia contestación a su historia, y en la suya volvió a preguntar qué talento. Él pareció querer mostrar que era verdadero, porque siguió moviendo su pie y su mano a la par hasta que hizo otros gestos que Jungkook no había hecho. Y esto de repente se había vuelto un coqueteo difícil de disimular, siendo que durante el último día de soundcheck de BTS en Madrid, también ocurrieron algunas cosas que los Taekook shippers estábamos lejos de superar, porque desde el momento en el que Taehyung tomó a Jungkook para pegar su espalda a él y bromear con que iba a quitarle la chamarra para que se dejara ver completamente, la sonrisa con la que Jungkook forcejeó ante las oscuras intenciones de Taehyung parecía revelar su propia timidez ante lo que se quería hacer, y aunque Taehyung parecía estar amando lo singularmente atractivo que se veía en ese momento, su propia reacción al colgarse en su espalda y jugar con su nerviosismo inicial
no era algo de lo que Taehyung podría disimular. Él se había quedado sobre Jungkook al verlo estar así. Jungkook solo pudo reírse tímidamente ante las manos ansiosas de Taehyung sobre él, y por la forma en la que pareció costarle dejarlo ir ante la escapatoria de Jungkook, su extraña fijación al pegarse completamente a él y sincronizar sus pasos para no perder distancia, solo hizo que notáramos aún más la pegajosidad que ya era parte de Taehyung, porque Jungkook no estaba huyendo por incomodidad, y eso podrías verlo a través de su sonrisa, sino que en realidad estaba huyendo ante lo que Taehyung quería lograr, y gracias a que él siguió así hasta que lo dejó ir, esto definitivamente nos tuvo con una sonrisa, siendo que Taehyung ya había querido quitársela, y Jungkook forcejeó al girarse a mirarlo con una expresión tímida y nerviosa. Su propia reacción podría decir que ya sabía lo que Taehyung quería ir, porque cuando menos lo esperó, Taehyung ya había estado deteniéndolo para un propósito detrás. Jungkook lo miró y se tomó la chamarra para evitar que Taehyung se lo quitara, y ante la risa que eso le causó a Taehyung, él pareció apuntar hacia donde quería ver, y ahí fue cuando Taehyung volvió a él, y terminó llevándoselo para lograr que todos vieran lo que él también quería revelar, pese a la risa de Jungkook y su intento por huir de ahí. Él incluso le había preguntado qué quería hacer mientras se mostraba especialmente nervioso ante la cercanía de Taehyung, mirando hacia atrás y dejándose atrapar mientras sentía la felicidad contagiosa de Taehyung, mientras lo sostenía fuertemente y forcejeaba con él, dado que Taehyung ya lo había estado observando, y ese deseo inminente se veía demasiado claro para quienes quisieron verlo. El hecho de que mordiera su labio inferior y no pudiera apartar la vista, a pesar de que Jungkook no se estaba dando cuenta del plan que Taehyung estaba desarrollando en su cabeza, tal parecía que sus intenciones habían estado claras desde que sus ojos no pudieran abandonarlo, incluso si estaba cantando, porque la razón de la extraña necesidad de Taehyung por quitarle la chamarra a Jungkook se debía enteramente a que él ni siquiera tenía una camisa debajo, y su propio torso desnudo estaba a la vista de todos los fans, mientras lo único que le cubría era esa chamarra que Taehyung quería arrancar, por lo que las intenciones de Taehyung no fueron precisamente difíciles de entender. Ahora, para el último concierto de los chicos en Madrid, por supuesto que también teníamos que tener momentos de Taekook que estábamos lejos de poder superar, porque cuando iniciaron habitualmente en Run BTS y se la pasaron mirándose uno al otro, sabíamos que este último concierto sería uno de los más llenos de Taekook, ya que desde el inicio del concierto ellos ya estaban coqueteándose descaradamente, mientras Namjoon ya parecía bastante acostumbrado a esas cosas raras que hacían, porque al dejarlo en medio de los dos y golpear su espalda ya que lo tenían ahí, lo que me pareció especialmente divertido y bastante interesante de ver. Taehyung también fue y lo ayudó cuando vio a Jungkook caer en el suelo después de intentar hacer un paso difícil, probablemente porque no alcanzó a poner un pie bien sobre el suelo. Hizo que Taehyung terminara acercándose a él con la intención de ayudarlo a levantarse, y aunque parecía que Jungkook podría haberse levantado solo y tenía la intención de hacerlo sin problema, solo cuando vio a Taehyung acercarse a él, prefirió esperar a que lo ayudara mientras tenía una mano a él, y se dejaba levantar con toda esa bonita intención de hacer que Taehyung se preocupara por él. Luego Jungkook apuntó hacia Taehyung y él ya sabía cómo debía reaccionar cuando la parte del disparo en Mic Drop se hiciera sonar. Lo que me llamó más la atención fue el hecho de que ambos regresaron a verse y Jungkook se quedara apuntándolo como si le dedicara esa canción, mirándolo de arriba a abajo y moviendo aún más la mano frente a él, mientras todavía tenía a Taehyung moviéndose con diversión por lo que estaban haciendo. Taehyung asintió el ritmo de la canción y Jungkook volvió a apuntarlo mientras hacía un recorrido por todo su cuerpo casi con descaro, y aunque Taehyung no vio hacia dónde se dirigió la atención de Jungkook, en definitiva, la poca heterosexualidad que podían siquiera tener se anuló completamente al ver a Jungkook haciendo todo eso hacia Taehyung, regresando sus ojos a él después de recorrerlo por completo, y quedándose con sus ojos puestos sobre el rostro de Taehyung, haciendo una expresión fuerte mientras él cantaba, y sincronizándose perfectamente al girarse y cantarse una vez más. Él incluso se quedó viendo a Jungkook hacer movimientos robóticos durante Butter, y aunque esta vez Jin había tardado en unirse a ellos para su momento juntos, desde el principio Jungkook no había podido evitar mirarlo hacer este tipo de bailes extraños solo porque la euforia era más grande de lo que aparentaba. Casi el hecho de que Taehyung siguiera viéndolo para asegurarse de que estaba siguiendo su juego, no se decepcionó al notar que Jungkook estaba haciéndolo. Jin se acercó finalmente a ellos y tanto Jungkook como él comenzaron a moverse más frenética y rápidamente, todo mientras Taehyung cantaba durante su parte y dejaba que ellos parecieran marearlo al bailar frente a él. Pero cuando Taehyung dejó de cantar y se unió una vez más al baile que había dejado, los tres simplemente se siguieron el ritmo sin dudar, aunque más tarde para cuando Jungkook inició otro movimiento al baile que Taehyung había iniciado, y Taehyung no dudó en observar cómo se estaba moviendo a su lado. No hizo falta que alguien le hiciera una invitación para
para cuando comenzó a copiar a Jungkook y sincronizarse perfectamente con él en un baile que probablemente habrían practicado, por lo físico que fue para Taehyun unirse en medio de los movimientos. Y sin embargo, cuando Jungkook dio una patada final que Taehyun no esperaba, él terminó mirándolo con una sonrisa, y la satisfacción de Jungkook al sorprenderlo con algo diferente a lo que habían hecho, porque cuando Jungkook dejó de verlo y comenzó a apuntar a Jin mientras este lo imitaba con rapidez, Taehyun los miró a ambos y no duda en volver a unirse a ellos, como ese trío dinámico que jamás dejaría de hacernos feliz. Y probablemente hemos visto muchas veces cómo es que el trío dinámico hace algunas cosas que siempre nos tienen con las expectativas arriba. Dado que para Dynamite, cuando Taehyun apuró el paso para alcanzar a Jungkook y estaba decidido a hacer otro de esos movimientos que nadie iba a poder evitar. Así que cuando Taehyun lo alcanzó y colocó una mano en su hombro, Jungkook simplemente se acomodó mejor en el costado de Taehyun sin ningún problema, y ante la risa que Taehyun soltó, era evidente que estaba esperando hacer algo que lo haría ponerse en una situación difícil de salir, porque cuando se giró a Jungkook y Jungkook no dudó en mirarlo de regreso con la misma intensidad que Taehyun no esperó, él terminó mirando a la cámara para reírse tímidamente por lo que había pasado, y volvió a mirar a Jungkook antes de correr hacia los demás, con Jungkook siguiéndolo por detrás. Porque el hecho de que incluso se lo quedara viendo mientras Taehyun modelaba ante la cámara, probablemente algo había hecho en el pobre corazón de Jungkook como para que al final se le viera llevar una mano al pecho, claramente por ver a Taehyun así y no resistiéndose ante sus encantos, ya que la forma en la que lo hizo, con toda esa enorme ternura que le causó, él definitivamente no supo cómo disimular. Porque desde el momento en el que Taehyun dio su discurso final y dijo que a los fans parecía gustarles que él dijera malas palabras en español, aparentemente Jungkook sabía cuál iba a decir al repetirla en silencio y desde su lugar, sonriendo porque era divertido decirlo, y moviéndose de un lado a otro mientras escuchaba cómo Taehyun decía una grosería que había hecho felices a los fans. Pero cuando Taehyun instintivamente fijó su mirada y Jungkook ya lo estaba viendo de regreso, él también volvió a repetir la misma palabra que Taehyun había dicho, lo que hizo que Taehyun le preguntara qué había dicho, y le pasara su propio micrófono para que Jungkook lo dijera felizmente hacia todos los fans. Aunque porque la forma en la que ambos sonrieron así, no estuvo con la misma enorme sonrisa al verlos hacerse feliz entre sí, y para cuando parecía que ellos siempre tenían cosas que arreglar y tocarse cuando podían sentarse juntos en los discursos finales, esta vez Taehyun no pudo evitar notar que Jungkook estaba luchando con abotonar las mangas de su ropa, por lo que cuando fue y lo ayudó inmediatamente, Jungkook se dejó y prestó su mano para que Taehyun hiciera todo eso en ese momento. Aunque la forma en la que sus dedos se rozaban y estaban a escasos centímetros entre sí, parecía bastante necesario que eso se tuviera que resolver ahí, porque cuando Jungkook pareció estar agradecido con la ayuda, Taehyun lo había dejado ir, porque finalmente cuando Jungkook se acercó demasiado al rostro de Taehyun y él no pudo evitar sonreír enormemente al decirle algo que hizo que Jungkook caminara hacia el otro lado, su sonrisa tan auténtica no lo pudo dejar ir. Dado que Jungkook parecía no haberse fijado que estaba a punto de chocar con él, la proximidad había sido suficiente para que Taehyun reaccionara así. Por lo que para el mismo día 27 de junio, después de ver el TikTok que Jungkook subió con la misma vestimenta con la que Taehyun quiso desnudarlo al inicio del soundcheck, y después Jungkook publicó el mismo video en Instagram, Taehyun fue y le comentó preguntando si había bebido, como una forma de casi reclamo por ser tan descarado, o porque probablemente no se imaginaba que Jungkook se grabaría así, lo que hizo que este comentario fuese particularmente llamativo, y como para alguien que ha sido bastante observador con lo que pasa entre estos dos. Para el reciente live de Jungkook realizado el 28 de junio, en plena madrugada, también ocurrieron cosas que difícilmente pude dejar pasar, y es que cuando desde el principio Jungkook había estado viendo videos en su iPad y se encontró con uno en particular, uno donde aparecía una fancam de Taehyun durante sus presentaciones, Jungkook no pudo evitar la emoción que le salió en la voz cuando mencionó a Taehyun, y se quedó viendo la fancam con demasiada atención y fijación. Pero cuando Jungkook sonrió un poco en cuanto Taehyun bailaba de esta forma frente a los fans, eso ni siquiera es necesario explicarlo con palabras, porque evidentemente su concentración se había hecho mucho mayor, y el hecho de que siguiera viéndolo así, mientras parecía caer en cuenta de que se había quedado observándolo demasiado, y comenzó a mover la cabeza al ritmo de la canción, él de todas formas siguió con esa misma intensa atención hasta que la fancam terminó, aunque dicha sonrisa nunca la voy a poder olvidar, y estaré demasiado contento de seguirla recordando para todos ustedes. Porque incluso cuando Jungkook comenzó a cantar Into the Sun a petición del público, y no pude evitar traer el nombre de alguien más, Jungkook cantó y pronto se dio cuenta de que se cantaba diferente cuando otra persona lo hacía, por lo que cuando se sorprendió por la letra y volvió a repetirla solo para decir que Taehyun la decía diferente,
El tono con el que pronunció su nombre y siguió diciendo que él lo decía de diferente manera pareció ser una genuina confusión mientras aún parecía recordar a alguien en particular. Baby, you remind me. 태용 형은 reminds me 이러던데. Más tarde, cuando recordó a Minju tras ver un clip de su colaboración personal con Calvin Klein, Jungkook lo mencionó diciendo que lo extrañaba. Aparentemente había recordado que hace poco lo había visto en su asistencia al evento de Calvin Klein, porque cuando dijo que había sido la primera vez que había visto a un amigo mientras trabajaba, aunque había sido algo incómodo, Jungkook sintió que al menos le había dado más fuerzas para estar ahí, repitiendo que había sido incómodo pero divertido. Es ahí que cuando dijo que Taehyun era el tipo de persona al que le encantaba esos eventos, claro que la mención de alguien que había partido a París para asistir como embajador de la marca Celine, Jungkook simplemente no lo pudo fingir, porque aunque también dijo que Hobby y a los demás se les daba bien, él sentía que se iba a morir de la incomodidad que sentía al interactuar con otras personas, y aunque intentó explicar que esa era solo su personalidad, y relató los síntomas que sentía cuando se ponía nervioso al ir a eventos así con demasiada gente, y su incapacidad para mantener conversaciones casuales por demasiado tiempo, la mención específica de Taehyun realmente nos parecía que él también lo tenía bastante presente ahora que se había ido lejos por unos días. 행사 막 패션위크 막 가잖아요 이런 거. 태용이 형 되게 좋아하거든요. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención, y hasta el momento me sigo preguntando por qué Jungkook estaba empeñado en mencionar una ciudad a la que no le había dado pensamiento hasta que se fue Taehyun, ocurrió cuando él leyó un comentario de alguna fan diciéndole que España era caluroso por esos días, y como todo lo que Jungkook ya no estaba intentando disimular, y probablemente su borrachera lo hizo ser más honesto de lo que se mostraba, él terminó diciendo que aunque en España sí hacía demasiado calor, había oído que en París hacía mucho más, como si alguien hubiese estado comprobando el clima de allá, porque extrañamente no se hubiese molestado en hacernos saber que ahorita París era su punto de atención, ya que casualmente, como había mencionado anteriormente, Taehyun había publicado horas después fotos de sí mismo partiendo hacia París y llegando para asistir al evento de Celine, lo que nos hizo saber que Jungkook había estado desvelándose para estar pendiente de ese alguien a quien tenía en París. Graciosamente él comentó que como estaba solo y aburrido en la habitación, por eso había encendido el live, a pesar de que los demás miembros estaban en el mismo hotel, y pudo haberlos ido a visitar si quería. Pero el hecho de que dejara en claro que se encontraba solo y aburrido, solo hace que me imagine las 1001 posibilidades en las que Taehyun y él pasaban tiempo en la habitación del otro, y ahora que no estaba cerca se sentía solo. Porque para recapitular, Taehyun viaja a París y Jungkook bebe y graba un TikTok bailando con la chamarra abierta sin nada debajo de ella. Pero Taehyun llega a París y Jungkook publica su video en todos lados. 6 minutos después, Taehyun le da like en Instagram y le comenta preguntando si bebió. Jungkook le responde que sí, y bromea preguntando cómo se supone que debía bailar después de beber, con un tono que pretendía ser lindo y divertido. Mientras horas más tarde, enciende el live bebiendo y saluda en francés como si no hubiese estado diciendo desde el inicio que estaba solo y aburrido. Por supuesto, no tienes que ser demasiado inteligente para notar un patrón evidente en sus acciones, porque si no fuese por su evidente borrachera y honestidad, todo esto simplemente se debía a que Taehyun no estaba ahí, y eso nadie lo podía fingir. Y como siempre, hacer estos videos resumiendo todo lo que Taekook hizo en los conciertos es un honor completamente para mí, porque lejos de lo que habíamos tenido en años anteriores, ahora sí podemos esperar cualquier cosa de estos dos, aunque háganme saber en los comentarios sus opiniones al respecto. Y si creen que tendremos algo mucho más sorprendente por venir, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y síganme en mis redes sociales que les estaré dejando por aquí en la pantalla. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.